Las fuerzas intermoleculares hacen referencia al grupo de fuerzas atractivas o repulsivas que se crean entre las moléculas. Un concepto importante para entender este tema es el de la polaridad. La polaridad es la propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas en las mismas y define la magnitud con que las moléculas se atraen por los electrones. En este video definiremos tres tipos de fuerzas intermoleculares. Fuerzas dipolo-dipolo. Este tipo de fuerzas se da en moléculas covalentes polares donde existe una distribución irregular de electrones debido a que está formada por átomos de distinta electronegatividad. Por ejemplo, la molécula del ácido clorhídrico. El cloro tiene más electronegatividad que el hidrógeno, por lo tanto, los electrones en la nube electrónica abundan donde se encuentra ese elemento. Entonces, se puede decir que tiene una carga parcial negativa, mientras que el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Existe un tipo especial de fuerzas dipolo-dipolo. Este es llamado puente de hidrógeno, que es formado por moléculas que contienen átomos de hidrógeno y un elemento muy electronegativo en su interior como el flúor, el nitrógeno o el oxígeno. Este tipo de fuerza es la más poderosa de todas, ya que mantiene a las moléculas más juntas haciendo que sus propiedades sean más intensas. El clásico ejemplo del puente de hidrógeno es el agua, donde dentro de las moléculas el hidrógeno tiene una carga parcial positiva y el oxígeno una negativa. Como podemos ver, una molécula de agua es capaz de tener 4 moléculas de agua. Es decir, puede establecer 4 puentes de hidrógeno, lo que demuestra que es bastante intenso. Es por eso que el agua es líquida cuando debería ser gaseosa y su punto de ebullición es más alto de lo normal. Fuerzas ion-dipolo. Las fuerzas ion-dipolo tienen un lugar entre un ion y una molécula covalente polar. El polo negativo de una molécula atrae al ion positivo, mientras que el polo positivo interactúa con el ion negativo. La fuerza ion-dipolo más típica se presenta en la hidratación que se da entre moléculas de agua y moléculas de sal. Por ejemplo, cloruro de sodio que, como sabemos, se disocia en agua en cationes de sodio y aniones de cloruro. Como se mencionó anteriormente, los cationes atraen los polos negativos, que en este caso son los átomos de oxígeno, mientras que los aniones atraen los polos positivos, es decir, los átomos de hidrógeno. Fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión se dan entre moléculas apolares. Este tipo de moléculas cuenta con una gran cantidad de electrones moviéndose en los orbitales, de manera que en algún momento se concentra una mayor cantidad de electrones en determinada zona, dándole a la molécula un estado de dipolo instantáneo con una carga parcial de carga negativa y positiva. Este dipolo, al estar en contacto con otras moléculas apolares, las convierte en dipolos. Igualmente, a este tipo de moléculas se le llama dipolo inducido. Al haber polos positivos y negativos, estos se atraen creando una fuerza intermolecular. Un ejemplo de esta fuerza es el dihidrógeno, el cual es una molécula polar y que, como se mencionó antes, se convierte en un dipolo instantáneo, convirtiendo otras moléculas iguales en dipolos inducidos. Las fuerzas de dispersión son las más débiles que hay, pero cabe mencionar que este tipo de fuerzas aumentan dependiendo de los elementos con los que estén formados.